en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Me responde con un fuerte amén cuando todos lo tengan. Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. También aquí hay una petición, dice: necesito oración por la hermana Patti y la hermana Ada por sanidad. Que el Señor sea obrando en la vida y en la salud de ellos. Pues vamos a orar por la hermana Patti y por la hermana Ada. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a leer la Biblia antes de orar. Y dice la palabra del Señor, capítulo 6, verso 1 en adelante: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acamparon contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbaratarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Así dejamos la lectura. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos hable esta tarde y que nos bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder estar acá, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que hasta este día tú has sido con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy a ti te ha placido el reunirnos, y ahora, Señor, hemos podido también leer tu palabra. Te ruego, Señor, también que nos hables, que seas tú llenando nuestros corazones hoy, Señor, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos enseñes, Señor amado, que hables al corazón del necesitado, Señor, que hables, Padre, a la vida de aquella persona que espera hoy una respuesta en tu palabra, que hables a los oyentes, Señor amado, a través de los medios de comunicación, Señor, que hables a la viuda, que hables al huérfano, que hables, Señor amado, al joven, al niño esta tarde, Señor, y que tu palabra sea recibida en el corazón de cada uno de los que estamos presentes, oh Dios. Espíritu Santo, rogamos que nos hables, y asimismo también rogamos por esta petición, Señor, que ha llegado esta tarde. Te pedimos, Señor, por la hermana Patti. Te pedimos por la hermana Ada, Señor amado, que extiendas tu mano sanadora, oh Dios. Padre, con el poder de tu palabra rogamos
que traiga la sanidad a los cuerpos de las hermanas, Dios mío, y que tu santa presencia y tu Espíritu Santo pueda, Señor amado, otorgarles la sanidad esta tarde, Dios mío. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, por quien ahora, Señor, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde quisiera que compartiéramos, hermano, bajo un tema, y es un tema bien especial que quisiera que pusiéramos mucha atención. Y el tema se titula: nuestra fe tiene que ser en todo tiempo por amor a Dios. Hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca de Israel, todos, hermanos, conocemos muy bien claro la historia del pueblo de Israel. Y aquí la Biblia menciona, hermanos, lo que en verdad Israel tenía dentro de su corazón. Y creo de que a través de la Biblia también pudiéramos aplicarlo a la vida diaria que cada uno de nosotros como creyentes vivimos. La fe, hermanos, que Israel demuestra a través de la historia que hemos leído y de la historia que continúa, y que fue en un principio también más capítulos más atrás de Israel, nos podemos dar cuenta, hermanos, que Israel tuvo una de las bendiciones más grandes que la humanidad ha podido tener. Y ha sido, hermanos, de que Dios siempre estuvo pendiente de Israel y hasta la fecha todavía lo sigue estando. La fe que Dios demanda es una fe, hermanos, que en realidad la iglesia y los hijos de Dios debemos de tener hacia nuestro Dios. Es una fe que en realidad sea una fe de amor hacia Dios y de agradecimiento por todo lo que Dios ha realizado en nuestras vidas. Pero más sin embargo, Israel muestra un tipo de fe, hermanos, que no es la fe que Dios en realidad le ha agradado. Porque la fe que podemos ver que Israel está mostrando no era una fe, hermanos, que representaba el amor que ellos tenían a Dios, sino que era una fe que los estaba llevando a ellos a que la gente y nosotros mismos, ahora como creyentes que leemos la Biblia, nos pudiéramos dar cuenta de que esa fe no era por amor ni por agradecimiento a Dios que ellos creían en el Hijo de Dios, sino que la fe de ellos fue una fe, hermanos, de que solamente creían en Dios cuando les estaba yendo mal, cuando, hermanos, estaban pasando momentos difíciles en los cuales ellos no podían seguir adelante. Creo de que la historia que hemos leído ahora de Israel demuestra ese tipo de fe. Porque si bien es cierto, el Señor, hermano, mismo había hecho muchas cosas a favor de Israel. Y todos sabemos la historia del cautiverio de Israel en Egipto y los años que pasaron ellos, hermano, en Egipto siendo esclavos. Y el Dios de los cielos tuvo la misericordia de sacarlos a ellos de aquella esclavitud que por años y por décadas habían estado ellos ahí. Israel se había encontrado, hermanos, de que había un obstáculo el cual les impedía llegar al desierto, y eran las aguas del Mar Rojo. Y usted sabe la historia, que ellos vieron palpablemente la gloria de Dios cuando el Mar Rojo fue abierto. Y cuando llegan al otro lado se dan cuenta de las maravillas que Dios había hecho. Ellos se dan cuenta, hermanos, de que en medio del desierto tan grande, Dios tuvo el cuidado de ellos. Tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Tuvieron sed, Dios les dio de beber. Y todas las necesidades que ellos vivían en el desierto, Dios, hermano, les proveía a cada uno de ellos. Aún, hermanos, hasta del calzado de ellos, Dios tuvo el control. Aún hasta del vestuario de ellos, Dios tuvo el control.
todas las cosas que Israel palpó, hermano, personalmente, visiblemente, hermano, no era porque ellos se lo habían inventado, sino que era una realidad todo lo que Israel había vivido. Pero ahora Israel, hermano, se encuentra en una etapa en la cual lo que hemos leído, hermano, los madianitas habían sido personas, hermano, un pueblo de que Israel los odiaba a ellos. Llegaron a odiarlos, llegaron a criticarlos, porque los madianitas para los israelitas eran como personas ignorantes, sin fuerza. Ellos ya los habían vencido a ellos. Pero ahora, hermanos, el problema era de que Israel se había apartado de la voluntad de Dios. Y cuando Israel comienza, hermanos, a ver de que sus vidas están, hermanos, entristeciéndose en un aspecto, hermanos, espiritual, que ya Dios no está con ellos, fue por causa, hermanos, del mismo pecado en el cual ellos se encontraban. Y todos podemos ver lo que dice el verso 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas se cree de que fueron, hermanos, descendientes de una de las mujeres, si no estoy mal, fue la segunda mujer de Abraham. Y eso lo podemos ver en el capítulo 25 de Génesis. Creo que fue Setura, creo que se llamaba la mujer. Y por eso, hermanos, Madián era el hijo de esta mujer, y por esa razón pues le ponen a su descendencia los madianitas. Entonces, esta descendencia, como los israelitas cuando venían cruzando el desierto, usted sabe de que el Señor les permitió muchas batallas que pudieran ganar, y en una de esas batallas se enfrentaron a los madianitas. Pero los madianitas, hermano, no fueron muertos todos los madianitas, sino que quedaron algunos todavía de sobrevivientes de esa batalla. Entonces Israel los logró vencer, pero como no mataron a todos los madianitas, al transcurso de los años los madianitas empezaron a procrear más hijos y empezaron a crecer nuevamente, y es ahí donde salen nuevamente los madianitas nuevamente. Pero el problema fue de que como Israel se aparta de Dios, ahora el Señor también se aparta, hermano, de Israel. Le quita su cobertura a Israel por su mismo pecado. Israel se había vuelto a la idolatría. Los madianitas también se habían vuelto a la idolatría. Y fíjese de que el problema más grande fue de que el Señor quita su presencia de Israel. Israel ahora se queda, hermano, huérfano de la presencia de Dios, porque habían pecado contra Dios. Y la presencia de Dios no iba a estar con Israel, ni iba a pelear por Israel nuevamente hasta que Israel no se arrepintiera de su mal pecado. Entonces vemos de que ahora, hermanos, los que habían sido para los israelitas un pueblo, hermanos, humillado, un pueblo sin fuerza, un pueblo ignorante, ahora el mismo Dios los había entregado en manos de los madianitas. Podemos ver cómo, hermano, va la descendencia, o cómo va el ascenso, hermano, que ya no va para arriba, sino que va bajando cuando perdemos nuestra relación con el Hijo de Dios. Nuestra relación cuando, hermano, nuestra vida empieza a sentirse de que ya podemos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, y le fallamos a Dios y dejamos a Dios por un lado. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel pensaba de que ellos podían con todo lo que tenían. Ya se encontraban, hermanos, en la tierra prometida. Y usted sabe de que esa tierra prometida era un lugar fructífero, una tierra fértil, donde Dios les había prometido esos lugares a ellos. Pero dice la Biblia de que el Señor los entrega a los madianitas por 7 años. Y en esos 7 años, los madianitas empezaron, hermanos, a aprovecharse de Israel. Empezaron a atemorizar a Israel. Israel nunca había tenido temor de los madianitas. Pero ahora lo que había pasado de que habían pecado contra Dios, y su mismo pecado los había llevado, hermanos, a sentirse débiles
Y eso es lo que causa el pecado. El pecado empieza a hacerlo sentir al ser humano de que ya no tiene una cobertura de Dios, de que ahora es culpable, ahora le tiene vergüenza, ahora ya no comparto con fulano porque estoy en pecado. Y eso es lo que el mismo pecado de engaño de Satanás viene a hacer en la raza humana. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel empezó a sentirse, hermano, desvalido, de que Dios no estaba con ellos. Y los madianitas empezaron a tomar ventaja de lo que a Israel estaba sucediéndole. Después de que los madianitas le tuvieron temor a Israel, ahora Israel está teniendo temor a los madianitas. Israel, usted muy bien sabe, hermano, la historia, que Israel no fue un pueblo pequeño en número. Recuerde que la promesa del Señor era de que iban a ser tan numerosos como la arena del mar. Solo póngase a pensar qué número de personas, hermano, era la que llegaba a aquellos entornos cuando iban en el desierto poseyendo pueblos o ciudades. Ellos eran una cantidad innumerable de personas. Y ahora tenerle temor a alguien que había sido derrotado por ellos mismos era porque Dios se había apartado de ellos. Y ese es uno de los problemas más grandes que el ser humano, hermanos, tiene en este tiempo. El pecado. El mismo pecado que lo está llevando a apartarse de Dios. Y ahora apartado de Dios ya no tiene la cobertura de Dios. Fíjese, estos hermanos, Israel tuvo 7 años. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y los entregó en manos de Madián los 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No solamente empezaron a tener temor, sino empezaron a esconderse también de los madianitas. Usted sabe de que el pecado, eso es lo que crea. El pecado empieza a quitarte las fuerzas espirituales. El pecado empieza a sentirte que mejor es esconderte, que no le des la cara a nadie. Pero el peligro es de que estás creando tu propia cueva para tu propia muerte. El peligro es de que va a llegar el momento donde en esa misma cueva te quedarás encerrado. Después de tener la gracia de Dios de su lado, ahora están encuevados. Pero ¿sabe por qué era? El problema era de que los madianitas, hermano, ellos eran personas, fíjese, en ese tiempo, ya después de que lo había derrotado Israel, ellos llegaron a ser personas, hermano, adineradas. Personas, hermano, que ahora tenían dominio sobre el mercadeo. Según se cree la historia, que los madianitas fueron los que antes, hermano, los camellos los utilizaban únicamente para carga o para como animales salvajes. Pero según se cree de que ellos fueron los primeros que empezaron a usar los camellos para la guerra. Empezaron a usar los camellos para, hermanos, para andarlos como caballos. Y dice la Biblia, lo que hemos leído, que era cantidad de animales los que tenían. Ellos ya habían llegado a superar, hermanos, el valor que tenían antes. Ahora lo superaron en un valor más grande y más poderoso todavía. Eran personas, hermanos, que se habían puesto, me imagino yo, tal vez de poder tener autoridad, porque la Biblia dice varias ciudades hasta donde llegaba el dominio de ellos. Después de ser nada, después de ser personas que les habían ganado la batalla a Israel, ahora eran poderosos. Y dice la Biblia de que Israel ahora se encuentra en esa situación. Ahora en una situación de temor. Ahora en una situación, hermano, en la que estos madianitas se aprovechaban de ellos. Y dice la Biblia que por 7 años, oiga bien, dice la Biblia de que Madián, hermanos, se aprovechó de Israel. Y lo que hacía, hermanos, estos madianitas era de que sabían cuándo era el tiempo de la cosecha de Israel. Y mire cómo comenzaron a hostigarlos y a hostigarlos. ¿Y sabe cuál era el pleito de ellos? De que querían, hermanos, interferir y volver a Israel, hermanos, a la misma idolatría que ellos tenían. Volverlo a sus dioses. Pero ellos empezaron a usar estrategias
como para que Israel se sintiera, hermanos, incapaz y de que pudiera ceder a la misma idolatría que ellos tenían. Entonces empezaron a utilizar estrategias de cómo llegar a destruir completamente a Israel, para que cuando Israel se sintiera, hermano, pobre, sintiera solo, sin comida, sin nada, les pudiera decir, bueno, cedemos y nos volveremos a sus dioses. Cosa que Israel ya había cometido varias veces ese error. Y ese era el error por el cual estaban apartados de Dios, su misma idolatría, su mismo pecado. Entonces dice la Biblia de que, si no estoy mal, según se cree en esos meses, que como en el mes de mayo y junio, los meses de nosotros, según se cree de que es cuando Israel tenía sus cultivos ya dando su fruto. Y los madianitas una vez al año les atacaban a ellos. Y el ataque era, hermanos, para debilitarlos más de lo que ya estaban. Entonces Israel procuraba de que, hermanos, sus lugares donde sembraban ellos su cultivo para su mantenimiento diario estuvieran, hermanos, lo más rápido posible, porque los madianitas venían, hermanos, con todos sus animales y su gente, hermanos, y les venían a robar todo lo que ellos habían sembrado. Entonces, cuando esto pasaba, Israel se preparaba con tiempo por atemorizarlos y se metían en cuevas. Y lo que hacían de que, un ejemplo, si hacían maíz, hermanos, metían el maíz en sacos tal vez y lo escondían para que los madianitas no se lo robaran. Porque mire cómo eran de sinvergüenza, porque el problema fue de que ellos llegaban y lo que a ellos no les interesaba lo destruían. Dice que entraban con sus miles de camellos, miles de ganados, hermanos, comiéndose todo y llevándose todo lo que se les pusiera al frente. Cuando Israel se empezó, hermanos, a sentir de que ya no había comida para ellos, empezó la aflicción de Israel. Pero fíjense, 7 años Israel aguantó con esa situación de pecado. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estaremos dispuestos a aguantar andando en el mismo pecado que nos está llevando a la muerte espiritual, que nos está llevando a hundirnos? Y oiga muy bien, y la venida del Señor está cerca. El mismo pecado nos está llevando a hundirnos a tal magnitud que el mismo diablo viene, hermanos, a enriquecerse de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Porque no queremos obedecer a Dios, porque preferimos nuestro placer terrenal, porque preferimos nuestros deleites carnales, porque preferimos las cosas que el mundo nos ofrece y estamos descuidando una salvación tan grande como dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya apartado de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva ya pecando contra Dios? Ustedes que no están casados, piensen por un momento. Ustedes que andan haciendo cosas escondidas, piensen por un momento. Un día llegará la ira de Dios y Satanás, y Dios va a permitir que el diablo te pegue una buena revolcada para que te arrepientas. Porque eso es lo que está pasando. Israel, el pueblo de Dios. Si usted un día le entregó su corazón al Señor, pero se apartó de Dios, usted es hijo de Dios. Pero sus deleites lo llevaron a apartarse de Dios. Y dice la Biblia, aquí en el versículo 3, dice la palabra, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ahora ya no subía solo un pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos hacían alianzas. Y en esas alianzas lo que tomaban, hermano, era de tomar más fuerza para que Israel no les pudiera ganar la batalla. Entonces, al ver ese Israel de que venían más gente y de que estaban haciendo alianza, más atemorizados todavía. Así lo tiene el diablo a usted todo atemorizado en pecado. Pero es por lo mismo. Es la decadencia. Es la decadencia de nuestra vida delante de Dios. La que nos tiene, hermano, muchas veces así todos perturbados y ya no hayamos qué hacer. Y usted quiere seguir peleando con sus fuerzas. Israel 7 años y no daba su brazo a torcer. Dijeron, mejor hagamos cueva y escondámonos. Metamos todos los granos básicos para que sea para nuestro sustento, guardémoslo.
Llegó el problema de que cada año era lo mismo. Y cada año lo mismo. Y los madianitas llegaban y hermanos sabían cuándo era el tiempo de ir a recoger la cosecha. Y iban por la cosecha. Y eso es lo que dice la Biblia. Porque dice verso 4. Y acampando contra ellos, destruían, oiga bien, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea, de que hermanos empezaban de una punta de la ciudad y terminaban hasta donde terminaba. No le dejaban a Israel absolutamente nada. El diablo te ha robado todo y ni te has dado cuenta. El diablo ya te robó la oración, ya te robó la palabra, ya te robó la fe. Y ahora estamos viviendo como vivía Israel. Solo cuando hay necesidad de Dios le buscamos a Dios. Si no hubiera llegado el virus, muchos de ustedes no estuvieran acá. Y están acá porque tienen miedo. A Dios no se busca por miedo. A Dios se le busca por agradecimiento, aleluya. A Dios se le busca porque le amamos a Él, no por lo que Él nos da. Porque eso es lo que mucha gente hace. En una oportunidad, en los evangelios hay una parábola, hermanos, donde la alimentación de las 5,000 personas. Dice la Biblia que Él se alimentó a las personas, le dio de comer. Y el otro día se fue para otra ciudad del Señor y lo andaban buscando como loco. Y lo encontré, le era un maestro, ¿por qué te veniste? Te andábamos buscando. Y usted muy bien sabe las palabras que el Señor les dijo. Ustedes me buscan no porque quieran oír lo bueno mío, sino porque les di de comer. Y así está la humanidad en este tiempo, siguiendo a Dios bajo el nombre de una religión, siguiendo a Dios porque tienen miedo del virus. Pero si usted no tiene comunión con Dios y no ha sido perdonado por Dios, aunque esté aquí día y noche, las 24 horas del día, si el Señor viene, usted se queda en esta tierra. Dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios no va a venir por los religiosos. Si usted pretende de que va a ganarse a Dios con venir todos los días al culto, usted está equivocado. Israel podía decir Dios está de nuestro lado, pero una mentira, era un engaño. Porque los madianitas estaban ahora aprovechándose de Israel por causa de que el mismo Dios los entregó en las manos de los madianitas. ¿Por qué razón? Porque Dios quería de que reconocieran el estado y el error en el cual habían caído. ¿Cuándo vamos a entender el estado de nuestra vida delante de Dios? ¿Cuándo vamos a reconocer hasta dónde tan bajo que hemos caído? ¿Cuándo? ¿Qué quiere que Dios haga? Israel, oiga bien, un pueblo de Dios. Verso 5. Porque subían, dice ellos, y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langosta. Usted sabe que cuando cae la plaga de la langosta, hermano, se acaba todo. Destruye todas las siembras, todos los cultivos, se acabaron. Y dice que así caían los madianitas. Hasta sus tiendas traían esos pícaros. Solamente, hermanos, a recoger lo que necesitaban y lo que no necesitaban. Si usted lee la historia, dice de que lo machucaban, lo pisoteaban a modo de que todo quedara destruido en la tierra. Israel aguantando hambre. Israel escondidos, porque el mismo temor de su pecado y de su falta les había impedido tomar valor y pelear contra ellos. Eso es lo que pasa, que el diablo, hermanos, nos hace sentirnos avergonzados, y la misma vergüenza y la misma pena no nos permite caminar en pos de Cristo. ¿Se da cuenta el error tan grande? Entonces dice más adelante, porque subían ellos sus ganados y venían, dice, con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos, oigan bien, hasta los animales traían, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De entre modo, dice, empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel, Dios le permitió, oiga bien, y eso fue una bendición de Dios, el llegar, hermanos, a tocar el suelo, como dicen. Es que así es el ser humano. Así somos los seres humanos.
Sentimos de que somos campeones y que Dios no nos mira y de que nadie nos mira. Escóndase del ser humano, de quien usted quiera, pero de Dios jamás se podrá esconder. Todo lo que usted anda cargando en su vida, en su corazón, Dios lo conoce. Dios sabe. Y dice la Biblia de que le destruían todo. Se escondían con temor. ¿Por qué no los enfrentaban? Si era un pueblo grande también. Ya les habían ganado una batalla. Pero el mismo miedo, su mismo pecado los hacía sentirse, hermano, personas indefensas. Y la bendición tan grande de Israel que un día reconocieron. Y al reconocer su error, dice la Biblia, clamaron a Jehová, aleluya. Y lo que significa el clamor a Jehová, de que ellos se arrepintieron de su mal pecado contra Dios, aleluya. Y eso fue lo que marcó la diferencia de Israel, de que Dios volviera nuevamente a pelear por ellos, que se arrepintieron. 7 años endurecieron su corazón. Los enemigos los destruían, hacían lo que querían con ellos, y ellos atemorizados. Pero dijeron un día, hasta aquí no más. ¿Cuándo va a ser el día? Cuando usted se encuentre en el hospital con una sonda metida en la nariz, cuando una máquina únicamente que se la desconecten y usted queda muerto allí. ¿Cuándo va a entender? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Qué es lo que esperamos en Dios? ¿Esperamos que pase el tren y nos pase llevando un par de piernas para arrepentirnos? Cualquier cosa nos puede pasar en esta vida. Y si no estamos bien con Dios, ay de nuestra vida. Ahorita al salir, al arrancar su carro, le puede reventar ese carro y morirse ahí en el parqueo. Y no pensar que el hermano Hugo le puso la bomba, porque puede ser un trato de Dios para su vida. Mejor arrepintámonos esta tarde. Eso fue lo que llevó a Israel, porque clamaron a Jehová, dice, verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Oiga bien, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Dios envió al profeta para recordarle a Israel, hermanos, que era todo lo que Dios había hecho por ellos. La pregunta es ahora, si nosotros tenemos nuestra memoria, preguntémonos de dónde Dios nos ha sacado y por qué nos encontramos en la condición que hoy nos encontramos. La fe de Israel no era por amor a Dios. La fe de Israel era por todo lo que Dios les había dado. Dios no quiere que tengamos una fe de esa. Dios quiere una fe que de amor de nuestro corazón salga un agradecimiento para Dios. Y entonces Dios peleará por nosotros. Y por eso que se levanta, hermanos, el profeta Gedeón. Porque Dios levantó para traerle a la memoria al pueblo de Israel. Dijo: mire, yo los he sacado de la esclavitud. Yo les he hecho esto a ustedes, les he dado la tierra, he peleado por ustedes, sus enemigos han quedado derrotados. Y ahora en las condiciones que se encuentran. Y les dice en el final, verso 10: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor le dice: yo les dije que no tuvieran temor. Y sabe de que Israel lo que estaba padeciendo era de temor, encuevados. Ya parecían, hermano, aquellos armadillos, ¿cómo que le llaman en El Salvador? No me acuerdo. O los cuzucos, bajo la cueva, hermano. Tal vez con sus bolsas de maíz o de trigo. Pero fíjense, escondidos, ¿por qué causa? Si el Señor le dijo: acuérdense que yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. O sea, ¿por qué Israel se encontraba con esos temores? Porque Israel había perdido la comunión con Dios.
Israel había pecado contra Dios y por eso era el gran temor, hermano. Y eso es lo que está causando el mismo pecado en el tiempo que vivimos, el temor. Como le dije, yo no conozco su vida ni estoy aquí para juzgarlo, pero usted que le ha fallado a Dios y que anda mal, tenga cuidado, mejor arrepiéntase. Porque mientras usted no se arrepienta, Dios nunca va a estar con usted. Y usted puede cargar una Biblia, usted puede vestirse bien, usted puede hacer lo que usted quiera, venir todos los días al culto, Dios no está con usted. Por misericordia Dios le permite llegar aquí a oír la palabra. Y no vayamos a ser como los egipcios, como el faraón, que dice la Biblia de que Dios permitió que su corazón fuera endurecido. Y al endurecerse el corazón ya no entra la palabra de Dios. Antes del endurecimiento, mejor cedamos hoy y arrepintámonos, aceptemos nuestro error, que Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonar nuestra vida. ¿Queremos que Dios pelee por nosotros? Arrepintámonos, porque eso es todo lo que Dios quiere, bendecir nuestra vida. Pero mientras no haya un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a poder darle la bendición que el hombre necesita tener. Cerremos nuestros ojos esta tarde y pensemos por un momento todo lo que en realidad hemos perdido, todo lo que nos ha movido de estar cerca del Señor. Todo ello está siendo nuestro enemigo, nuestro adversario. El diablo pone cada día más cosas y más cosas para destruir nuestra vida. Israel tuvo la experiencia con Dios de reconocer quién era el que peleaba por ellos. Usted tal vez ha conocido a Dios y se ha apartado de Dios. Dios le permitió a usted conocer sus caricias, sentir sus caricias, sentir su perdón, ser bendecido por Él. Y ahora usted se encuentra en el lodo cenagoso del mismo pecado. 7 años estuvo Israel soportando su mismo orgullo que no le permitía arrepentirse. ¿Hasta cuándo doblegarás tu orgullo humillándote delante de Dios y pidiéndole perdón al Dios que te ha dado la vida? El Dios que tal vez te ha sanado, el Dios que te ha perdonado, el Dios que ha hecho cosas maravillosas por ti, que te ha sacado del lodo cenagoso del pecado y que has vuelto nuevamente a ese estado de muerte. Esta tarde Dios nos ha dado su palabra para recordarnos hoy de dónde el Señor nos ha sacado. Gedeón llegó y le dijo a Israel todo lo que Dios decía. Es necesario de que usted hoy reconozca con la palabra de Dios su error, su estado, y que Dios no está peleando por usted ahora, pero Dios quiere seguir peleando por su vida. Pero es necesario que usted se arrepienta y venga a los pies del Señor esta tarde. Yo quiero hacer una invitación. Si usted quisiera reconciliarse con el Señor, este es el día que Dios le ha hablado para que usted le pida perdón al Señor. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios, hermano, Dios está aquí para perdonarte. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo? Hoy es el día.
Hoy abre tu corazón a Dios y arrepiéntete. Habrá alguien más que quiera reconciliarse esta tarde. Solo queremos orar por usted. O si usted quiere aceptar a Cristo por primera vez, también le invitamos a que levante su mano, el Señor que quiere aceptar a Cristo. Queremos orar por usted. Recuerde de dónde Dios lo ha sacado y a dónde usted ha vuelto. No espere que la destrucción llegue a su vida. No espere de que la hambruna llegue a su vida. Dios le bendiga. No espere. Hoy es el día que Dios tiene preparado para usted. No se olvide de la hambruna que le llegó a Israel. No se olvide de que la defensa y la protección de Dios ya no estaba con Israel. Estás cansado. Los madianitas se burlaron de ellos por su mismo pecado. Estás cansado de llorar. El diablo se ríe de ti, se burla de ti. Soy de los que dicen es necesario de que hoy escapes por tu vida. Jesucristo y rinde hoy. El Hijo de Dios viene pronto. Rinde hoy. Viene pronto el Hijo de Dios. ¿Estás preparado? Todo a Cristo. ¿Estás listo? Está la vida. Mejor arrepiéntete esta tarde. Deja todo lo que te aparta de Dios y vuélvete hoy a tu Salvador. Aleluya. Todo a Cristo. Él quiere sostenerte, quiere ayudarte. Ven, toma la decisión esta tarde. Toma la decisión. Más vale estar a cuentas con el Hijo de Dios. Más vale estar cerca de Dios que viviendo separado de la gracia de Dios. Soy de los que dicen ¿Habrá alguien más? no hay salida. Yo hago la última invitación. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse con el Hijo de Dios? O que quisiera aceptar a Cristo por primera vez. Hoy, sea valiente, que el Señor quiere perdonarle a usted. Él le quiere perdonar a su vida. Él quiere perdonarte. ¿Habrá alguien más? Hoy es el momento. Si no hay nadie más, le damos gracias al Señor esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la vida de los hermanos que hoy reconocen su estado delante de ti, Señor. Tú los conoces. Tú sabes, Dios, su situación, sus luchas. Perdónales, límpiales y sea tu gracia sobre de cada uno de ellos. Dios amado, gracias por tu palabra y gracias porque tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. En el nombre de Jesús.